La camarera corrigió al profesor, y todos quedaron helados. El aire en el auditorio estaba cargado de un silencio expectante, como si cada respiración de los asistentes contara más que cualquier palabra. Las paredes, impecablemente blancas, reflejaban la luz fría de los fluorescentes, haciendo que todo pareciera pulido, inalcanzable. Una representación tangible de la perfección que la Universidad de renombre en la Ciudad de México siempre buscaba proyectar. Entre la multitud de estudiantes acomodados y profesores vestidos con trajes caros, se movía de manera casi invisible una joven camarera. Su uniforme, sencillo y algo desgastado, contrastaba con los trajes de diseñador y las blusas de seda. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol resonaba apenas, pero su presencia tenía un peso que nadie parecía notar, al menos hasta ese momento crucial. El profesor titular del curso de literatura clásica, un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y gafas finas, hablaba con una autoridad que se sentía casi intimidante. Su voz grave y medida recorría el auditorio mientras señalaba con un puntero láser los fragmentos de los textos que desglosaba con precisión quirúrgica. Era admirado por muchos, temido por otros, y para algunos simplemente un símbolo de ese mundo inaccesible que parecía reservado para quienes habían nacido con privilegios. Nadie se atrevía, Natán, a interrumpirlo. Nadie excepto ella. Ana Sofía, la camarera, llevaba un pequeño carrito con vasos de agua y botellas de cristal. Sus ojos oscuros recorrían la sala con atención, atentos a cada detalle. Sabía cuándo y cómo moverse para no estorbar, para no ser notada. Pero aquella vez, algo dentro de ella se tensó. Mientras escuchaba al profesor exponer una idea que le parecía no solo equivocada, sino arrogante en su absoluta certeza, sintió un impulso que no podía ignorar. Sus dedos se aferraron ligeramente al borde del carrito, su respiración se volvió más medida, y un calor inexplicable subió por su pecho. Cuando el profesor citó un fragmento de un texto y afirmó con total seguridad que el autor había querido decir exactamente lo contrario a lo que ella conocía, Ana Sofía no pudo callar. Su voz surgió antes de que pudiera detenerla, clara, firme y sorprendiendo incluso a ella misma. Disculpe. Creo que en ese contexto la interpretación sería otra. El silencio que siguió fue inmediato y pesado, como si el aire hubiera dejado de moverse. Las cabezas se giraron hacia ella, algunas miradas sorprendidas, otras llenas de incredulidad, y los ojos del profesor se estrecharon, mostrando un atisbo de molestia que apenas intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. Hubo un instante en que todo pareció detenerse. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala como un río que se filtra por grietas invisibles. ¿Acaso escucharon lo que dijo? ¿Quién se atreve a corregir al profesor? Ana Sofía se mantuvo erguida, sin bajar la mirada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, pero controlando cada gesto para no mostrar nerviosismo. Su voz, firme y precisa, se elevaba ligeramente por encima del murmullo. El autor no se refiere a la intención del texto de esa manera. Según la edición crítica que consulté, el profesor, Alejandro Rivas, bajó el puntero y la miró con un leve gesto de sorpresa mezclado con incredulidad. Sus labios se tensaron y sus cejas se arquearon, pero no dijo nada inmediatamente. Todo el auditorio la observaba, algunos con admiración silenciosa, otros con un rastro de burla que intentaban disimular. Ana Sofía sentía que todos esos ojos sobre ella eran un fuego que podía consumirla, pero se mantuvo firme, consciente de que la verdad que defendía era más importante que cualquier miedo. Mientras ella explicaba brevemente su corrección, usando términos precisos y citando fuentes que había memorizado, algunos estudiantes comenzaron a asentir con discreción, y un par de profesores más jóvenes intercambiaron miradas que delataban su sorpresa. Alejandro, el profesor, carraspeó y ajustó sus gafas antes de responder. Su voz, aunque contenida, llevaba un filo sutil de desafío.
Interesante observación. Aunque no esperaba que alguien de fuera de mi clase tuviera tal familiaridad con los textos. Ana Sofía lo miró directamente, con una leve sonrisa que no buscaba provocarlo, sino simplemente mantener la calma. A veces, el conocimiento no depende del cargo ni del salario, profesor. El murmullo en la sala aumentó. La tensión creció como un péndulo que se balancea peligrosamente. Algunos de los estudiantes más privilegiados intercambiaron miradas nerviosas, como si no supieran cómo reaccionar ante aquella interrupción inesperada. El contraste entre la seguridad que Alejandro intentaba proyectar y la serenidad desafiante de Ana Sofía era casi palpable. Ella sostenía la mirada sin titubear, consciente de que su acto podría traerle consecuencias, pero también de que estaba haciendo algo justo y necesario. Un par de profesores de mayor rango se inclinaron hacia adelante, tratando de evaluar la situación sin intervenir abiertamente. La tensión social era evidente. La humildad de Ana Sofía frente a la arrogancia académica de Alejandro creaba un choque que nadie había anticipado. Los dedos de ella descansaban ligeramente sobre el carrito, sus uñas apenas visibles, y cada palabra que pronunciaba era medida, como si estuviera calculando cada movimiento en un delicado juego de equilibrio. Alejandro respiró profundamente y finalmente replicó, con un tono que intentaba ser firme pero que dejaba entrever un ligero respeto forzado. Bien, parece que has investigado más de lo que esperaba. Ana Sofía no sonrió abiertamente, pero un leve destello de satisfacción cruzó sus ojos. No buscaba halagos, ni reconocimiento, solo hacer escuchar la verdad. El auditorio estaba ahora dividido entre quienes admiraban su valentía y quienes sentían incomodidad ante la ruptura del orden establecido. Algunos estudiantes ricos intercambiaron susurros llenos de desdén. Otros simplemente se quedaron boquiabiertos, incapaces de disimular su asombro. Ana Sofía percibió la mezcla de emociones a su alrededor, sintiendo que, aunque su posición social fuera humilde, su voz tenía un peso inesperado en aquel espacio que normalmente parecía cerrado a personas como ella. La tensión entre ella y Alejandro se mantuvo, un juego silencioso de inteligencia y autoridad. Cada uno evaluaba al otro, midiendo su fuerza intelectual y moral. Ana Sofía sabía que aquel momento podría ser decisivo, no solo para su autoestima, sino también para cómo la percibirían los demás. Alejandro, por su parte, sentía un conflicto interno, sorpresa, incredulidad y una curiosa admiración que no podía admitir abiertamente. El silencio posterior a su intervención se volvió casi ensordecedor. Ana Sofía retomó su tarea de servir agua, pero su postura no había cambiado. Seguía erguida. Sus movimientos eran precisos, calculados, manteniendo un equilibrio entre discreción y autoridad. Cada paso resonaba ligeramente sobre el piso de mármol, y su respiración tranquila parecía desafiar el aire cargado de expectativas. Los murmullos continuaban a su alrededor, algunos intentando racionalizar lo que acababan de presenciar, otros simplemente asimilando que algo había cambiado en la dinámica de la sala. Finalmente, Alejandro ajustó nuevamente sus gafas y retomó la clase, intentando recuperar la compostura y el control de la situación. Pero ya no era el mismo. Su autoridad, aunque intacta en apariencia, había sido cuestionada de una manera que lo dejaba inquieto. Ana Sofía, por su parte, se mantuvo firme, consciente de que aquel pequeño acto de valentía había alterado algo más que la percepción de los presentes. Había demostrado, aunque de manera silenciosa, que la inteligencia y la integridad no dependen del estatus social. Mientras la clase continuaba, Ana Sofía se movía entre los pasillos del auditorio, atendiendo a los estudiantes y profesores con discreción, pero con una nueva seguridad en cada gesto. Sus ojos observaban con atención, y su mente ya trabajaba en cómo aquel pequeño triunfo podía abrirle puertas en un mundo que parecía diseñado para dejarla fuera. El contraste entre su mundo humilde y la opulencia de aquellos presentes se hacía evidente en cada detalle. Los zapatos relucientes de los estudiantes,
las corbatas finas de los profesores, los textos encuadernados en cuero, y ella, con sus manos ligeramente ásperas por el trabajo cotidiano, sosteniendo con firmeza los vasos de agua. El ambiente, cargado de tensión, se transformó lentamente en un espacio de expectativa contenida. Todos sabían que algo había cambiado, aunque no podían definir exactamente qué. Ana Sofía había irrumpido en el orden establecido con una mezcla de valentía y sutileza, dejando una impresión que no se borraría fácilmente. Incluso Alejandro, aunque intentara disimularlo, se sentía perturbado por aquella interrupción que desafiaba su autoridad, y de manera silenciosa comenzaba a despertar un interés inesperado. Mientras la clase llegaba a su fin, los murmullos continuaban y las miradas se cruzaban con cautela. Ana Sofía, recogiendo su carrito, sentía una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que aquel momento sería recordado, que la escena de su intervención recorrería la universidad en susurros y comentarios, y que, a partir de ese instante, nada sería exactamente igual. Había hecho lo que debía, sin importar la diferencia de clases, sin importar la desaprobación implícita de quienes se sentían superiores. Su voz había tenido un peso inesperado, y su mirada, firme y desafiante, había dejado una marca que nadie podría ignorar. El profesor Alejandro, observando desde el podio, ajustó su postura y respiró profundamente. Sabía que aquella joven, humilde y discreta, había hecho algo que pocos se atreverían a hacer: cuestionarlo delante de todos, sin miedo ni disculpas. Su respeto hacia ella crecía, aunque lo disimulara tras su habitual aire de autoridad. Algo había cambiado en la dinámica de poder dentro del auditorio, y tanto él como los presentes lo sabían. Mientras Ana Sofía salía del auditorio, con su carrito vacío y su uniforme limpio pero modesto, el murmullo seguía creciendo. Cada paso que daba resonaba no solo en el espacio físico, sino en la conciencia de quienes la habían visto. La joven camarera había demostrado que, a veces, la verdad y la valentía podían imponerse sobre la riqueza y el estatus, y en aquel instante, en medio de la admiración contenida y el desconcierto general, una historia acababa de comenzar, una historia que cambiaría para siempre la percepción de todos los que habían sido testigos de aquel momento. La puerta del auditorio se cerró tras ella con un golpe suave, y un silencio momentáneo recorrió la sala. Nadie se atrevía a romperlo de inmediato, como si cada palabra que se dijera pudiera diluir la fuerza de lo que acababa de ocurrir. Ana Sofía respiró hondo, sintiendo el pulso acelerado en sus venas, pero también una serenidad interna que no había sentido antes. Sabía que había hecho lo correcto, y eso bastaba. El murmullo retomó fuerza lentamente, los estudiantes intercambiando impresiones, los profesores comentando con discreción, y Alejandro, aún de pie frente a la pizarra, mirándola a través del ventanal que la separaba de él. Su mente trabajaba, tratando de entender cómo alguien tan aparentemente insignificante había logrado un efecto tan profundo en todos. Ana Sofía, ajena a sus pensamientos, caminaba por el pasillo con la frente alta y los ojos brillantes, consciente de que aquel pequeño acto de coraje sería solo el inicio de algo mucho más grande. El contraste era evidente: la humildad frente a la opulencia, la voz sincera frente a la autoridad establecida, la justicia frente al prejuicio social. Y en medio de todo, Ana Sofía se mantenía firme, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su vida ya no sería la misma. Ana Sofía salió del auditorio con la sensación de que el mundo la miraba de manera diferente, aunque sabía que muchos todavía no podían verla de verdad. El pasillo estaba silencioso, apenas interrumpido por el eco de sus propios pasos y el murmullo distante de los estudiantes que comentaban la escena que acababan de presenciar. Cada respiración parecía pesar más. Cada latido le recordaba que había hecho algo que nunca antes se había atrevido. A su alrededor, el lujo y la pulcritud de la universidad se percibían casi como un obstáculo físico.
pisos relucientes, paredes blancas impecables, vitrinas con libros antiguos y premios que hablaban de un mundo inaccesible, un mundo del que ella siempre había estado fuera. Al llegar a la pequeña cocina que servía de base para su trabajo, Ana Sofía dejó el carrito con cuidado. Sus manos, un poco ásperas por años de trabajo, temblaban levemente, y sin darse cuenta, soltó un suspiro profundo. Allí, entre el olor a café recién hecho y al pan tostado que alguien había dejado sobre una bandeja, podía finalmente respirar sin la presión de todas aquellas miradas. Cerró los ojos por un momento y recordó cómo había llegado hasta ese punto. Las largas jornadas de trabajo, el sacrificio constante, la sensación de que nunca nadie le daría la oportunidad de mostrar quién era de verdad. Pero ese instante en el auditorio había sido diferente. Había logrado que todos la escucharan, aunque solo fuera por unos segundos. Mientras secaba un vaso, pensaba en las palabras del profesor Alejandro. Algo en su manera de mirarla había sido distinto: sorpresa, incredulidad y, de alguna manera, un respeto que no esperaba. Ana Sofía no podía evitar sonreír apenas. No era una sonrisa de triunfo, sino más bien de reconocimiento interno, como si entendiera que había logrado algo que iba más allá de un simple comentario corregido. Había demostrado, aunque fuera a una pequeña audiencia, que su voz podía tener peso, que sus conocimientos valían, que la educación no siempre estaba ligada a privilegios ni a apariencias. La puerta de la cocina se abrió y la luz del sol que entraba por la ventana le dio en la cara, recordándole la vida que la esperaba afuera. Afuera, la Ciudad de México seguía con su ritmo frenético. Coches que rugían en las calles, vendedores ambulantes ofreciendo comida, el sonido de la construcción mezclado con las voces de niños jugando. Ana Sofía se apoyó en la encimera, dejando que esa mezcla de olores y ruidos la recordara de dónde venía y, al mismo tiempo, lo que había logrado alcanzar por sí misma, aunque solo fuera un pequeño triunfo. En ese momento, su teléfono vibró discretamente en el bolsillo de su uniforme. Era un mensaje de su hermano menor. ¿Todo bien? Dicen que te escucharon en la clase. Ana Sofía sonrió mientras le respondía rápidamente, sin levantar la voz, con la sensación de que, incluso en su mundo sencillo, su acto había causado ondas que llegaban hasta su familia. Su hermano siempre había sido su apoyo, su confidente silencioso, y saber que él estaba orgulloso de ella le dio una calidez que no había sentido en días. Mientras limpiaba algunos utensilios, su mente volvió al auditorio. No podía dejar de recordar cómo todos los ojos la habían seguido, cómo las miradas de algunos estudiantes habían sido de sorpresa, otras de burla, y cómo la tensión que había creado en el ambiente se sentía todavía en sus hombros. Ana Sofía sabía que, a pesar de todo, no podía quedarse en ese instante. Debía seguir trabajando, seguir aprendiendo, y tal vez, poco a poco, buscar formas de demostrar que no era solo una camarera que corregía a un profesor. Había algo más en ella, algo que no se podía medir solo por el estatus social, ni por los uniformes que usaba. Después de acomodar todo, decidió dar un pequeño paseo por el patio de la universidad. El cielo estaba despejado, el sol iluminaba las hojas de los árboles y hacía brillar el césped recién cortado. Ana Sofía caminaba lentamente, pensando en la vida que tenía y en la que deseaba construir. No era una vida de lujos ni de títulos pomposos, pero sabía que su inteligencia y su perseverancia podían abrir puertas que antes parecían cerradas. Sus pasos sobre el pavimento la hacían sentir más fuerte, más segura de que podía enfrentar cualquier mirada de incredulidad o de superioridad. Mientras avanzaba, recordó a los estudiantes que habían intercambiado miradas con ella durante la clase. Algunos de ellos, con sus rostros llenos de arrogancia, habían parecido no saber cómo reaccionar. Otros, más discretos, habían mostrado respeto en silencio, un reconocimiento que no necesitaba palabras para ser real. Ana Sofía entendió entonces que había provocado algo más que sorpresa momentánea,
había cuestionado, aunque sin quererlo completamente, la estructura de poder que normalmente imponía miedo y sumisión. Y eso le dio una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Al regresar a la cocina, Alejandro apareció inesperadamente en el pasillo. Sus pasos eran medidos, y la manera en que la observaba mostraba una mezcla de curiosidad y respeto contenida. Ana Sofía lo miró, manteniendo la calma, consciente de que aquel encuentro podría ser importante. Alejandro, con su expresión seria pero con un brillo en los ojos que no pudo ocultar, habló con tono neutral, pero con la intensidad de alguien que estaba tratando de comprender lo que acababa de presenciar. No esperaba que alguien así tuviera la seguridad de hablar frente a todos. Ana Sofía lo miró fijamente, sin inmutarse, y respondió con calma. Seguridad no significa arrogancia. Solo dije lo que era correcto. El profesor respiró hondo y asintió ligeramente, sin dejar de observarla. Hubo un instante en que el silencio los envolvió, un espacio en el que ninguna palabra parecía suficiente, y al mismo tiempo, todas eran necesarias. Ana Sofía, consciente de la tensión, decidió cambiar de tema, suavizando su tono sin perder la firmeza. Gracias por escucharme, profesor. Solo quería aclarar un punto importante. Alejandro, con un gesto sutil de aceptación, retrocedió unos pasos, permitiéndole a ella retomar sus tareas. Pero en su mirada había algo más que curiosidad. Un interés genuino, silencioso, que Ana Sofía percibió sin que él lo expresara abiertamente. Más tarde, mientras regresaba a su barrio, la ciudad se desplegaba ante ella con sus luces, sus calles vibrantes y la vida cotidiana que la rodeaba desde siempre. El contraste entre aquel mundo académico lleno de privilegios y su hogar humilde era abrumador, pero Ana Sofía lo enfrentaba con una serenidad que solo nacía de la certeza de su valor propio. Caminaba con pasos firmes, con la cabeza erguida, y sentía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se trataba solo de corregir a un profesor frente a un auditorio. Se trataba de demostrar, aunque fuera en pequeñas dosis, que su voz importaba, que su inteligencia no debía ser subestimada. Al llegar a su casa, un pequeño departamento en un barrio modesto, Ana Sofía fue recibida por su hermano menor, que la abrazó con entusiasmo. Sus padres, aunque cansados por el trabajo, la miraron con orgullo y curiosidad. Ana Sofía contó brevemente lo ocurrido, y mientras relataba los detalles, notó cómo sus palabras, su confianza y su seguridad impactaban a quienes la escuchaban. Por primera vez, se dio cuenta de que su mundo, aunque limitado en recursos, podía expandirse a través de la fuerza de sus acciones y de su determinación. Esa noche, antes de dormir, Ana Sofía se sentó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pensaba en el auditorio, en Alejandro, en las miradas de los estudiantes, en las posibilidades que se abrían ante ella. Sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que aquel pequeño acto no solo había cambiado la percepción de los demás sobre ella, sino que también había cambiado algo en su interior. Por primera vez, se permitió imaginar que podría aspirar a más, que su voz y su inteligencia podían abrir caminos que antes parecían inalcanzables. Mientras contemplaba el horizonte, Ana Sofía comprendió que aquel momento era solo el inicio de algo mucho más grande. La valentía de hablar, de desafiar el orden establecido, había encendido una chispa que nadie podía apagar. Su vida cotidiana seguiría, con sus tareas y responsabilidades, pero ahora con una certeza interna. Tenía el poder de influir, de cuestionar y de hacerse escuchar. Y aunque el camino sería difícil, sabía que cada paso que diera la acercaría más a la persona que quería ser. Una persona que no temía enfrentar las desigualdades ni callar frente a la injusticia, aunque viniera de la más alta jerarquía académica. Ana Sofía se recostó en su cama, cerrando los ojos con una mezcla de cansancio y satisfacción. El murmullo del auditorio,
la tensión, la sorpresa de Alejandro, todo se entrelazaba en su memoria como una melodía que no podía ignorar. Sabía que no podía retroceder, que había cruzado un umbral que cambiaría su vida. Y en ese silencio nocturno, mientras la ciudad seguía viva a su alrededor, se permitió soñar con un futuro donde su voz tuviera el peso que merecía. Un futuro donde la humildad y la inteligencia se encontraran y se impusieran sobre cualquier prejuicio. El sonido lejano de los coches y de la vida nocturna de la ciudad la acompañó mientras Ana Sofía dormía, con la certeza de que algo importante había comenzado, y que aquel pequeño acto de valentía sería solo el primero de muchos que definirían quién era y quién estaba destinada a ser. Al día siguiente, el sol caía con fuerza sobre la Ciudad de México, iluminando los edificios antiguos y modernos, mezclando sombras y luces en un mosaico urbano que parecía no descansar nunca. Ana Sofía se despertó temprano, como cada día, con la rutina marcada por la cocina, los pedidos de café y los preparativos para atender a los clientes del pequeño café donde trabajaba. Sin embargo, a pesar de la normalidad aparente, su mente seguía dando vueltas al incidente en la universidad. No podía quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado, y la curiosidad de Alejandro Rivas, el profesor, todavía flotaba en su conciencia como un eco persistente. Mientras se preparaba para salir, Ana Sofía se miró al espejo. Su cabello recogido en una coleta, el uniforme modesto pero limpio, los ojos aún brillando con la confianza ganada el día anterior. Respiró hondo y sintió cómo una mezcla de nerviosismo y emoción recorría su cuerpo. Sabía que aquel encuentro había dejado una marca, no solo en los demás, sino en ella misma. Había descubierto que su voz podía importar, que su valentía podía abrir pequeñas grietas en muros que parecían infranqueables. A pesar de su humildad, algo dentro de ella le decía que estaba lista para enfrentar nuevos desafíos. El café estaba apenas abriendo sus puertas cuando Ana Sofía llegó. El aroma a café recién molido llenaba el aire, mezclándose con el olor del pan horneado y del azúcar quemada que aún quedaba de la noche anterior. El lugar estaba tranquilo, apenas algunos clientes sentados en las mesas altas junto a la ventana. Mientras acomodaba vasos y platos, sus pensamientos la llevaron nuevamente al auditorio. Se preguntaba cómo sería ver a Alejandro fuera del contexto académico, cómo sería interactuar con alguien que la había observado con tanta atención y de alguna manera con respeto. Nunca había experimentado algo así. Normalmente, las personas de su entorno la trataban con amabilidad, pero rara vez con la mezcla de curiosidad y desafío que Alejandro había mostrado. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió con un ligero tintineo. Ana Sofía levantó la vista y lo vio entrar. Alejandro Rivas, con su porte elegante y su mirada intensa, se detuvo un momento, como evaluando el espacio, y luego avanzó hacia la barra. Su presencia llenó el lugar de una manera silenciosa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Ana Sofía sintió un escalofrío inesperado. No era miedo, sino la conciencia de que aquel encuentro no era casual, que algo estaba a punto de suceder, que podría alterar el rumbo de su día. «Buenos días», dijo él, con la voz medida pero cargada de un matiz curioso. «Buenos días», respondió Ana Sofía, manteniendo la calma y sin permitir que su corazón acelerado se notara. Su voz era firme, controlada, con ese tono que había aprendido a usar frente a clientes exigentes. Alejandro se inclinó ligeramente, con una sonrisa apenas perceptible que no llegaba a los ojos, como si estuviera midiendo la reacción de ella. «No esperaba encontrarte aquí», dijo, observándola con atención. Ana Sofía lo miró directamente, sin un ápice de nerviosismo. «Yo tampoco esperaba verte fuera del auditorio», respondió, dejando un espacio entre las palabras que parecía retarlo sutilmente. Hubo un instante de silencio cargado de tensión. Alejandro apoyó las manos sobre la barra, inclinándose un poco más hacia ella. Sus ojos no dejaban de analizar cada gesto, cada microexpresión, intentando descifrar algo que no lograba entender completamente.
Ana Sofía, consciente de que estaba siendo observada de manera minuciosa, mantuvo la compostura, ajustando apenas la postura de sus hombros y la inclinación de la cabeza. Cada movimiento era deliberado, cada respiración medida. No podía permitirse parecer impresionada, ni débil, ni demasiado accesible. «Me impresionó cómo corregiste mi clase ayer», dijo Alejandro con un tono que mezclaba ironía y admiración contenida. Ana Sofía arqueó una ceja, sin dejar de mirarlo a los ojos. «¿De verdad?» Algunos pensaron que estaba siendo insolente, respondió, con una leve sonrisa que no alcanzó a suavizar la firmeza de su voz. Él sonrió, un gesto que dejaba entrever que esperaba precisamente esa reacción. Sí, insolente, y al mismo tiempo, sorprendentemente precisa. Su mirada se volvió más intensa, buscando cualquier signo de vulnerabilidad que no apareció. No es común que alguien de fuera de la universidad tenga tanta confianza para hablar frente a toda la clase. Ana Sofía se cruzó de brazos, apoyando su peso sobre la barra. La confianza no depende del lugar ni del título que uno tenga. Depende de lo que uno sabe, dijo, con una seguridad que parecía marcar un límite invisible entre ellos. Y me gusta ser precisa. Su mirada se mantuvo firme, evaluando su reacción, desafiándolo sin necesidad de palabras agresivas. Alejandro ladeó la cabeza, observando cómo cada palabra de Ana Sofía estaba cuidadosamente medida. «Me gusta tu forma de pensar», dijo finalmente, con un matiz de ironía y un dejo de desafío. «No todos tendrían el valor de decir lo que tú dijiste». Ana Sofía esbozó una sonrisa pequeña, apenas perceptible, como un destello de satisfacción interna. «A veces ese es necesario», respondió. «Sobre todo cuando lo que se dice es verdad». El silencio se instaló nuevamente entre ellos, no incómodo, sino lleno de una tensión casi eléctrica. Alejandro parecía deliberar cada palabra, cada movimiento, mientras Ana Sofía mantenía su postura erguida, consciente de que aquel instante podía definir cómo se desarrollarían sus futuras interacciones. No había miedo, solo una atención intensa y un reconocimiento tácito de la fuerza del otro. «¿Y siempre hablas así frente a todos?», preguntó Alejandro, con un dejo de provocación en la voz, como si estuviera tanteando los límites de su paciencia y su curiosidad. Ana Sofía lo miró fijamente, sin titubear. «Depende de quién me escuche», respondió, «y de si vale la pena perder el tiempo en aparentar sumisión». Sus palabras parecieron golpearlo de una manera sutil. Alejandro, acostumbrado a la deferencia y al respeto automático, no podía ignorar la audacia y la claridad de la joven. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la barra, gesto inconsciente de quien estaba acostumbrado a tener el control de la situación y se encontraba frente a alguien que no se intimidaba. Ana Sofía, por su parte, percibió cada pequeño movimiento, cada cambio en la expresión de su interlocutor, y los interpretó con la precisión de quien ha aprendido a leer a las personas desde la observación silenciosa. «Es raro encontrar a alguien que no se deje impresionar», dijo Alejandro finalmente, con un suspiro que mezclaba diversión y reconocimiento. «Casi me atrevería a decir que es refrescante». Ana Sofía levantó ligeramente la barbilla, mostrando apenas una sonrisa que no cedía ni un ápice de autoridad. «Supongo que refrescante o irritante depende de cómo se vea», respondió con calma. «Yo prefiero la honestidad». Hubo un instante en que sus miradas se cruzaron de manera prolongada. En silencio, se evaluaban mutuamente, cada gesto, cada expresión, cada respiración. Alejandro reconoció, aunque no lo admitiera en voz alta, que Ana Sofía no solo tenía inteligencia y valor, sino también un control que lo desafiaba directamente. Ana Sofía, consciente del impacto que tenía sobre él, mantenía la compostura, dejando que la tensión creciera sin ceder a la ansiedad ni al deseo de agradar. «Podrías haberme dejado ignorar mi error», dijo Alejandro finalmente, con un tono que mezclaba desafío y cierta admiración contenida.
No muchos se atreverían. Ana Sofía lo miró con la firmeza de quien sabe lo que vale y lo que representa la verdad. Ignorar un error no lo convierte en menos real, respondió. Yo prefiero enfrentar la realidad, aunque incomode. Su conversación continuó durante unos minutos más, un juego sutil de provocaciones, ironías y reconocimiento mutuo. Cada palabra era medida, cada gesto cargado de significado, cada silencio un espacio lleno de tensión y curiosidad. Alejandro parecía fascinado por la capacidad de Ana Sofía de mantener el control, de no ceder ante su autoridad, y ella percibía cada matiz de su interés sin dejarse impresionar. Finalmente, Alejandro se enderezó, cruzando los brazos con una leve sonrisa que no alcanzaba a suavizar su intensidad. «Me alegra haberte encontrado aquí», dijo. No todos los días uno conoce a alguien que no solo tenga valor, sino que también lo acompañe de inteligencia. Ana Sofía asintió ligeramente, manteniendo la serenidad que la caracterizaba. «Y a mí me alegra que me escuches», respondió. «Es raro encontrar personas que realmente lo hagan». Mientras él se retiraba, Ana Sofía sintió un cosquilleo en el pecho. No era temor ni deseo, sino una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que aquel encuentro no sería el último, que Alejandro Rivas era alguien que, de una manera u otra, tendría un papel importante en lo que estaba por venir. Caminó hacia la ventana del café, observando cómo la ciudad seguía con su ritmo incesante, y comprendió que aquel día no solo había comenzado con trabajo rutinario, sino con un encuentro inesperado que marcaría un punto de inflexión en su vida. Ana Sofía respiró hondo, dejando que el aire cálido del mediodía le llenara los pulmones. Había algo en aquel hombre, en su manera de observarla y de desafiarla con palabras sutiles, que la intrigaba profundamente. No sabía qué vendría después, pero una parte de ella estaba preparada para enfrentarlo, para mantener su integridad y su inteligencia intactas. Y en ese instante, mientras el sol iluminaba su rostro y el murmullo de la ciudad la rodeaba, Ana Sofía comprendió que aquel encuentro inesperado era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba su valentía, su inteligencia y su capacidad de mantenerse firme en un mundo que rara vez daba segundas oportunidades. El sol comenzaba a declinar sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios de tonos anaranjados y dorados, mientras Ana Sofía recorría las calles estrechas que la llevaban de regreso al pequeño café donde trabajaba. Sus pensamientos estaban llenos de la conversación que había tenido con Alejandro aquel día. No podía quitarse de la cabeza la manera en que él la había mirado, la intensidad contenida en su voz, la curiosidad que parecía surgir de cada gesto que ella había hecho con naturalidad. Pero más que un simple recuerdo, sentía una mezcla de desafío y anticipación. Algo en aquel hombre parecía querer romper las reglas no escritas que siempre había conocido. Al entrar al café, Ana Sofía se acomodó detrás de la barra, organizando vasos y platos mientras su mente repasaba cada palabra de su encuentro con Alejandro. Sus dedos se movían con la destreza que solo años de trabajo constante podían darle, pero su mente estaba en otro lugar, analizando cada gesto, cada frase, cada microexpresión. Se preguntaba si él recordaría cada detalle, si su interés era genuino o simplemente curiosidad pasajera. La ciudad continuaba su ritmo afuera, con el rugir de los coches y los murmullos de los transeúntes, creando un fondo constante que contrastaba con la calma interior que ella buscaba mantener. Entonces, la campanilla de la puerta sonó de nuevo, y su mirada se levantó al instante. Alejandro apareció, como si hubiera seguido su rastro de manera deliberada. Su expresión era serena, pero había un brillo en los ojos que no se podía ignorar, una mezcla de diversión y desafío que lo hacía intrigante. Ana Sofía lo observó unos segundos antes de hablar, consciente de que cualquier palabra, cualquier gesto, podía darle ventaja o mostrar vulnerabilidad. «Profesor Rivas», dijo simplemente, con un tono neutro pero firme. «Ana Sofía», respondió él esbozando una sonrisa leve.
Me alegra verte de nuevo. Se acomodó en la barra, apoyando sus codos ligeramente, cruzando las manos de manera casual, mientras Alejandro permanecía de pie frente a ella. La tensión que flotaba entre ellos era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada mirada. Sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de subtexto, de pequeños desafíos intelectuales que buscaban medir los límites del otro. No esperaba encontrarte tan pronto después de ayer, dijo Alejandro, con un tono que mezclaba ironía y curiosidad. Ana Sofía arqueó una ceja, manteniendo la calma. Supongo que soy predecible cuando se trata de rutina, respondió. ¿Pero tú? ¿Siempre apareces donde no se te espera? Él sonrió, un gesto que combinaba diversión y reconocimiento. Solo cuando hay algo que merece atención, dijo inclinándose ligeramente hacia ella. Me intriga cómo logras mantener la calma frente a un auditorio entero, corrigiéndome con tanta precisión y sin titubear. Ana Sofía no bajó la mirada. Su voz era clara y medida, casi un desafío silencioso. La calma no significa ausencia de nervios. Solo significa que uno sabe lo que vale, y que no teme a la verdad, aunque incomode. Hubo un instante de silencio, un espacio lleno de tensión donde sus miradas se evaluaban mutuamente. Alejandro parecía analizarla, buscando cualquier indicio de duda o inseguridad, y Ana Sofía mantenía su postura firme, consciente de que la batalla no estaba en levantar la voz, sino en sostenerla sin ceder, ante la autoridad de él. Raro encontrar a alguien que no se deje impresionar por la jerarquía, dijo Alejandro, con un dejo de ironía. Algunos podrían considerarlo insolencia. Ana Sofía esbozó una sonrisa ligera, apenas perceptible, que no suavizaba la firmeza de sus palabras. Puede ser insolencia o puede ser valor, respondió. Depende de quién lo juzgue, y de si están acostumbrados a que les digan la verdad. La tensión crecía con cada palabra. Alejandro cruzó los brazos, apoyando su peso en la barra, un gesto que mostraba su intento de mantener control mientras evaluaba a Ana Sofía. Sus ojos no dejaban de recorrerla, como si intentara descifrar un código que solo ella poseía. Ana Sofía percibió cada movimiento, cada microexpresión, y los interpretó con la precisión de alguien acostumbrado a leer a las personas sin necesidad de palabras. «Me gusta tu forma de pensar», dijo finalmente Alejandro, con un tono que dejaba entrever tanto desafío como admiración contenida. No es común encontrar a alguien que combine valentía e inteligencia de manera tan natural. Ana Sofía levantó ligeramente la barbilla, mostrando apenas una sonrisa que era más un reconocimiento que un gesto de orgullo. «No busco ser común», respondió. «Solo busco ser justa y precisa, y que mis palabras tengan sentido». Alejandro arqueó una ceja, divertido y desafiado al mismo tiempo. «Interesante. La mayoría de las personas busca impresionar, o simplemente asentir sin cuestionar. Tú haces todo lo contrario». Ana Sofía encogió los hombros, manteniendo la compostura. «Quizá, pero prefiero enfrentar la realidad en lugar de fingir que todo está bien». Su mirada se mantuvo firme, directa, evaluando la reacción de él, consciente de que cualquier signo de duda podría ser interpretado como debilidad. Él suspiró suavemente, como si aceptara el desafío silencioso que ella le imponía. «Debo admitir que es refrescante», dijo, con un dejo de ironía. «Raro, pero refrescante». «Raro y refrescante depende del punto de vista», replicó Ana Sofía. «Y de si a uno le gusta escuchar la verdad sin adornos». La conversación continuó con un ritmo tenso y cargado de sutilezas. Cada frase estaba medida, cada pausa deliberada, cada mirada llena de significado. Alejandro intentaba mantener el control, desafiándola con sus palabras, buscando cualquier debilidad que pudiera aprovechar. Ana Sofía, por su parte, se mantenía firme, equilibrando respeto y desafío, inteligencia y seguridad, sin mostrar nunca que se sentía intimidada.
Podrías haberme dejado continuar, dijo Alejandro con un tono que mezclaba diversión y desafío. No todos tendrían el valor de corregirme frente a toda la clase. Ignorar un error no lo hace desaparecer, replicó Ana Sofía con firmeza. Prefiero la verdad aunque incomode a quienes creen que su palabra es ley. La tensión en el aire era casi tangible. Ninguno cedía y ambos disfrutaban de la dinámica silenciosa que se había formado. Alejandro no estaba acostumbrado a ser cuestionado de manera tan directa, y la manera en que Ana Sofía lo hacía, con calma y precisión, lo desarmaba sin necesidad de confrontación agresiva. Ana Sofía, por su parte, percibía la curiosidad en cada uno de sus gestos, la fascinación contenida detrás de sus ojos, y la manera en que evaluaba cada palabra que ella pronunciaba. Debo reconocer que tu osadía es admirable, dijo Alejandro dejando escapar un suspiro. No muchos se atreverían a hablar así. ¿Admirable o imprudente?, respondió Ana Sofía manteniendo la mirada. Depende de cómo se vea. Él ladeó la cabeza, divertido y ligeramente intrigado. ¿Y tú? Siempre hablas así, preguntó, buscando una reacción que no llegó. Sí, dijo ella, con firmeza. Cuando creo que la verdad merece ser escuchada, y cuando no tengo miedo de lo que otros piensen. Hubo un momento en que ambos permanecieron en silencio, evaluándose mutuamente, cada uno buscando una respuesta en la mirada del otro. La tensión era casi eléctrica, y el café parecía desaparecer a su alrededor, dejando solo a dos personas enfrentadas en un juego de inteligencia y control. Alejandro finalmente apoyó una mano sobre la barra, inclinándose ligeramente hacia ella, y dijo con voz baja, cargada de ironía y reconocimiento: «Debo admitir que tienes una forma única de desafiar y de mantener el control». Ana Sofía sonrió apenas, consciente del efecto que sus palabras y su postura tenían sobre él. «Control es solo la habilidad de no dejar que otros dicten quién eres», respondió, «y de reconocer lo que es justo». Su conversación continuó. Un delicado intercambio de frases cargadas de significado, de ironía, de desafío intelectual. Cada palabra era una prueba, cada silencio una oportunidad de medir la fuerza del otro. Alejandro parecía fascinado, atrapado por la claridad y la seguridad de Ana Sofía, mientras ella mantenía su postura, consciente de que su integridad y su inteligencia eran su mejor defensa. Cuando finalmente Alejandro se levantó para retirarse, sus ojos no dejaron de observarla, con una mezcla de respeto y curiosidad contenida. «Me alegra haberte encontrado aquí», dijo. «No todos los días uno conoce a alguien que desafíe y sorprenda al mismo tiempo». «Y a mí me alegra que me escuches», respondió Ana Sofía. «Es raro encontrar personas que realmente lo hagan». Mientras él se alejaba, Ana Sofía respiró hondo, dejando que la tensión que había llenado el espacio se disolviera lentamente. Sabía que aquel encuentro no sería el último, que Alejandro Rivas era alguien que de alguna manera tendría un papel importante en lo que estaba por venir. Caminó hacia la ventana del café, observando la ciudad que seguía viva, y comprendió que aquel diálogo tenso y lleno de subtexto había marcado un punto de inflexión en su vida. Había aprendido algo más que simplemente enfrentarse a un profesor. Había descubierto que su él, amanecer traía consigo un aire distinto, uno que parecía presagiar cambios importantes en la vida de Ana Sofía. Mientras caminaba por las calles de su barrio, el sol filtrándose entre los edificios antiguos creaba sombras que se entrelazaban con la luz, reflejando la dualidad de su propia existencia, humilde en recursos, pero rica en determinación y coraje. Sus pasos resonaban sobre el pavimento, firmes y medidos, con la seguridad que nacía de su reciente encuentro con Alejandro y de la confianza que había adquirido tras enfrentarlo frente a toda la clase. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que aún estaba a punto de enfrentar desafíos mayores, que aquel acto de valentía era solo el inicio de una historia más grande que ella misma. Al llegar al café, el lugar estaba más animado que de costumbre.
El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el café fuerte que llenaba el ambiente. Ana Sofía se acomodó detrás de la barra, organizando vasos y utensilios, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordaba la forma en que Alejandro la había observado, la intensidad de su mirada y la manera en que había intentado medir cada reacción suya. No podía negar que su curiosidad la inquietaba de una manera diferente a la que había sentido hasta entonces. El primer cliente de la mañana era un hombre de traje oscuro, con un aire de prisa que contrastaba con la tranquilidad del café. Ana Sofía atendió su pedido con la cortesía habitual, pero su mente no dejaba de analizar los matices de la interacción que había tenido con Alejandro. Había algo en él que desafiaba las reglas, algo que despertaba su intelecto y, al mismo tiempo, un sentido de competencia silenciosa que nunca antes había experimentado. Mientras servía el café, se dio cuenta de que esa sensación no era incómoda, era estimulante, un recordatorio de que podía enfrentarse a cualquier situación con calma y precisión. Más tarde, el sonido de la campanilla anunció la entrada de un nuevo cliente. Ana Sofía levantó la vista y lo vio. Era Alejandro, nuevamente, pero esta vez con un aire distinto, más relajado, aunque con la misma intensidad en la mirada que parecía no desaparecer nunca. Se detuvo frente a la barra, evaluando el lugar con una mezcla de curiosidad y reconocimiento silencioso. Ana Sofía lo observó, manteniendo la calma y la firmeza que lo caracterizaban. «Buenos días, profesor», dijo, con un tono neutral pero seguro. «Buenos días, Ana Sofía», respondió Alejandro esbozando una sonrisa leve. «Parece que hoy será un día interesante». Él se acomodó frente a ella, apoyando los codos sobre la barra, y su mirada recorría cada detalle con la minuciosidad de alguien acostumbrado a analizar situaciones y personas. Ana Sofía, consciente de cada gesto, respondió con la misma precisión. «Espero que sí», dijo. «Todo depende de cómo se mire». La conversación se inició con un tono casual, pero pronto se volvió más intensa. Alejandro comenzaba a hacer preguntas indirectas, desafiando su perspectiva y buscando cualquier signo de duda o inseguridad. Ana Sofía, por su parte, respondía con claridad, firmeza y un toque de ironía que hacía que cada intercambio se sintiera como un duelo silencioso, cargado de tensión intelectual y emocional. Cada palabra estaba medida, cada pausa cargada de subtexto. No era solo un diálogo, era un juego en el que ambos se enfrentaban sin levantar la voz, sin necesidad de confrontación abierta. «Es curioso», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. «Como alguien que no pertenece a este mundo puede tener tanta claridad y seguridad». Ana Sofía arqueó una ceja, manteniendo la mirada directa. «La claridad no depende del lugar ni del título que uno posea», respondió. «Depende de lo que uno observa y de la voluntad de enfrentar la realidad». Él asintió, reconociendo silenciosamente la fuerza de sus palabras. «Me sorprende tu capacidad de mantener el control», dijo finalmente, con un deje de admiración contenida. «No muchos se atreverían a cuestionar a quienes tienen autoridad». Ana Sofía esbozó una sonrisa apenas perceptible, la clase de sonrisa que no revela demasiado, pero que transmite seguridad y desafío. «El control no es cuestión de autoridad», dijo. «Es cuestión de saber quién eres y no temer a la verdad». El diálogo continuó, cargado de ironía y sutiles provocaciones. Alejandro lanzaba frases que intentaban desarmarla, pero Ana Sofía respondía con precisión y calma, demostrando que no había temor ni sumisión. Cada respuesta suya era un recordatorio silencioso de su inteligencia y determinación, y cada gesto de Alejandro mostraba una mezcla de respeto y fascinación que ella percibía con claridad. «Debo admitir que es refrescante», dijo Alejandro, esbozando una sonrisa irónica. «La mayoría de las personas prefiere asentir y seguir la corriente. Tú haces todo lo contrario». «Prefiero enfrentar la verdad», respondió Ana Sofía. «Aunque incomode, la comodidad no siempre significa justicia».
Hubo un silencio que llenó el café de una tensión sutil, casi eléctrica. Ambos se observaban sin decir una palabra, evaluándose mutuamente, midiendo cada gesto y cada respiración. Alejandro estaba acostumbrado a tener control, a que su autoridad no fuera cuestionada, y Ana Sofía estaba acostumbrada a la observación constante de un mundo que rara vez reconocía su valor. La combinación de ambos generaba un espacio cargado de tensión, donde la inteligencia y la determinación se enfrentaban sin necesidad de violencia ni gritos. «Podrías haberme dejado ignorar mi error», dijo Alejandro finalmente, con un tono que mezclaba diversión y reconocimiento. No todos se atreverían. «Ignorar un error no lo hace desaparecer», replicó Ana Sofía. «Prefiero la verdad, aunque incomode a quienes creen que su palabra es ley». La conversación fluyó durante varios minutos más, cada frase un desafío, cada pausa un juego de poder silencioso. Alejandro parecía fascinado por la capacidad de Ana Sofía de sostener su posición sin perder la calma, y Ana Sofía percibía cada matiz de su interés, sin mostrar nunca que se sentía impresionada. La tensión era intensa, pero no desagradable. Era un recordatorio de que ambos estaban jugando un juego que requería inteligencia, precisión y control. Cuando finalmente Alejandro se levantó, su mirada no se apartó de ella. «Me alegra haberte encontrado aquí», dijo con un tono que mezclaba respeto y curiosidad contenida. «No todos los días uno conoce a alguien que desafíe y sorprenda al mismo tiempo». «Y a mí me alegra que me escuches», respondió Ana Sofía. «Es raro encontrar personas que realmente lo hagan». El silencio que quedó después de su partida llenó el café de una sensación particular. Ana Sofía respiró hondo, dejando que la tensión se disolviera lentamente, pero consciente de que aquel encuentro había marcado un antes y un después. No solo había reafirmado su confianza y su capacidad de enfrentar desafíos, sino que también había dejado una puerta abierta hacia algo más grande. Algo que todavía no podía definir, pero que intuía con claridad. Mientras acomodaba los últimos vasos y utensilios, Ana Sofía se permitió un momento para reflexionar. Había aprendido que la fuerza no siempre se demuestra con gritos ni con actitudes agresivas. A veces, el verdadero poder residía en la calma, en la claridad y en la capacidad de sostener la propia verdad frente a quienes intentan imponer su autoridad. Cada palabra, cada gesto, cada mirada que había compartido con Alejandro le había enseñado algo sobre sí misma y sobre la forma en que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Al salir del café, el sol empezaba a descender, iluminando las calles con tonos cálidos y dorados. Ana Sofía caminaba con pasos firmes, consciente de que aquel día no había sido solo una rutina más, sino una serie de encuentros y decisiones que estaban moldeando su futuro. Cada instante había sido un recordatorio de que podía sostener su voz, defender su verdad y mantener su integridad, sin importar la autoridad o el estatus de quienes la rodeaban. Mientras se adentraba en las calles del barrio, Ana Sofía comprendió que la vida estaba llena de momentos como aquel. Encuentros inesperados que desafiaban su percepción del mundo, que ponían a prueba su fuerza y su inteligencia, y que, al mismo tiempo, ofrecían oportunidades para crecer y demostrar quién realmente era. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la acercaba más a la persona que estaba destinada a ser. Una persona que no temía enfrentar la verdad ni desafiar las expectativas de quienes la subestimaban. Y mientras el cielo se teñía de tonos naranja y violeta, Ana Sofía sonrió para sí misma, consciente de que aquel día había sido solo el principio de una historia más grande, una historia que la pondría frente a desafíos inesperados, encuentros sorprendentes y decisiones que definirían su destino, pero que también le mostrarían, paso a paso, el poder de mantener la calma, la claridad y la integridad en un mundo que rara vez ofrecía segundas oportunidades.
El día del evento finalmente llegó, y la Ciudad de México despertó con un aire distinto, cargado de anticipación y sofisticación. La brisa de la mañana traía consigo un aroma que mezclaba flores recién cortadas, pan recién horneado y un leve perfume urbano que recorría las avenidas principales. Ana Sofía se preparaba en su pequeño departamento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Aquel día no solo era importante por su trabajo, sino por la posibilidad de enfrentarse a un mundo del que siempre había estado al margen. Mientras se arreglaba frente al espejo, ajustando discretamente su vestido elegante pero sencillo, recordó las palabras de Alejandro, su mirada intensa y el desafío silencioso que habían compartido en el café. Todo parecía converger hacia ese momento, y ella estaba lista para dar un paso más hacia la confianza que había construido a lo largo de semanas de pequeños triunfos. Al salir de su edificio, la ciudad ya estaba en pleno movimiento. Carros que rugían al pasar, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y bebidas, y el constante murmullo de personas que transitaban por la mañana componían una sinfonía de sonidos que parecía contrastar con la elegancia que la esperaba más tarde. Ana Sofía caminaba con pasos firmes, sosteniendo su bolso con cuidado y manteniendo la cabeza erguida, consciente de que cada gesto contaba, de que cada mirada podía ser un juicio silencioso. Su respiración estaba medida, y a pesar del nerviosismo, sentía una seguridad interior que la sostenía. No era solo su apariencia lo que importaba, sino la presencia que proyectaba, la fuerza que había cultivado en silencio. El lugar del evento era un salón de fiestas ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al acercarse, Ana Sofía pudo percibir la magnitud del lugar. Columnas altas con molduras doradas, candelabros que colgaban del techo como joyas suspendidas, y ventanas enormes que dejaban entrar la luz filtrada por cortinas de seda. El aire estaba cargado de perfumes caros, risas contenidas y el murmullo elegante de conversaciones que giraban en torno a negocios, logros y apariencias. Para Ana Sofía, aquel mundo era fascinante y al mismo tiempo intimidante. Cada detalle recordaba un espacio del que ella siempre había estado excluida, un mundo de privilegios y jerarquías rígidas. Mientras ingresaba al salón, notó cómo algunas miradas se posaban sobre ella. No eran miradas de burla, sino de sorpresa, de curiosidad contenida. Su vestido sencillo pero bien elegido contrastaba con los trajes y vestidos caros de los demás invitados, y su porte seguro acentuaba aún más la atención que recibía. Ana Sofía avanzaba con pasos medidos, consciente de que cada movimiento era observado, pero sin dejar que ello alterara su compostura. Había aprendido a sostener la mirada y a caminar con seguridad, y ese día, más que nunca, su presencia era su mejor carta. Entre los invitados, podía ver rostros que mostraban la arrogancia típica de quienes nunca habían tenido que luchar por cada pequeño logro. Conversaciones en voz baja se detenían al pasar ella, susurrando entre ellos con curiosidad y cierto recelo. Sin embargo, también había quienes la miraban con admiración silenciosa, reconociendo en su actitud una determinación que no se encontraba fácilmente entre los muros del lujo y el estatus. Ana Sofía captó cada expresión, cada gesto, interpretando los silencios y las miradas como si fueran palabras no pronunciadas. Su experiencia de vida le había enseñado a leer a las personas más allá de lo evidente, y ese día, cada detalle contaba. De repente, una figura conocida apareció entre la multitud. Alejandro Rivas, impecablemente vestido, con un traje oscuro que realzaba su porte y su presencia. Sus ojos se encontraron por un instante, y la intensidad de la mirada fue suficiente para que Ana Sofía sintiera un leve escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento y desafío. Alejandro se acercó con pasos medidos, y al llegar junto a ella, dijo con voz baja y cargada de sutileza: «Vaya, Ana Sofía, parece que este lugar te ha recibido mejor de lo que esperaba». Ella lo miró, manteniendo la calma,
con una leve sonrisa que reflejaba seguridad y desafío. «El lugar es impresionante», dijo, «pero no es el lujo lo que impresiona, sino lo que uno trae consigo». Alejandro asintió, con una expresión que combinaba curiosidad y un respeto silencioso. «Eso es cierto», dijo, «y debo decir que tú lo llevas contigo con una elegancia que pocos podrían igualar aquí dentro». Mientras conversaban, los invitados continuaban moviéndose a su alrededor, pero Ana Sofía y Alejandro parecían formar un pequeño espacio aislado, donde las palabras y las miradas eran más importantes que cualquier ruido externo. La tensión sutil entre ellos crecía, cargada de ironía, respeto y desafío, y cada frase que intercambiaban estaba llena de significado, más allá de lo que podían expresar las palabras. Ana Sofía sentía que cada gesto suyo contaba, que cada postura fortalecía la impresión que daba, y que su inteligencia y presencia podían hablar más que cualquier vestido o accesorio caro. La atención se desvió un momento hacia la entrada principal, donde apareció la exnovia del anfitrión, una mujer elegante y segura, con una sonrisa calculada que dejaba entrever un carácter competitivo y manipulador. Su mirada se posó en Ana Sofía con una mezcla de sorpresa y recelo, como si estuviera evaluando la amenaza silenciosa que representaba. Ana Sofía no dejó que aquella mirada la intimidara. Mantuvo la cabeza erguida, la mirada firme y la sonrisa medida, consciente de que su fuerza interior hablaba más alto que cualquier gesto de confrontación superficial. El anfitrión, un hombre conocido por su posición y estatus, se acercó a la pareja, saludando con cortesía. «Alejandro, me alegra verte aquí», dijo, con una voz que mezclaba cordialidad y autoridad. «Gracias», respondió Alejandro manteniendo la formalidad. «Ana Sofía me acompaña hoy». El comentario causó un pequeño murmullo entre los invitados. Ana Sofía percibió cómo algunas miradas se desviaban hacia ella, evaluando quién era aquella mujer que se atrevía a estar junto a un invitado de alto estatus. Sin embargo, no mostró ningún signo de incomodidad. Su seguridad era evidente y, en lugar de disminuir la atención, la aumentaba de manera positiva. Alejandro, por su parte, parecía disfrutar de la situación, reconociendo la manera en que Ana Sofía sostenía su presencia sin necesidad de imponerse por medio de palabras agresivas. Mientras recorrían el salón, Ana Sofía notó los detalles con atención. Los arreglos florales cuidadosamente distribuidos, las luces cálidas que creaban un ambiente sofisticado, y los invitados conversando en grupos que reflejaban jerarquías implícitas. Cada paso que daba estaba medido, cada movimiento calculado, no por arrogancia, sino por la conciencia de que estaba en un espacio donde la percepción podía ser tan importante como la realidad misma. Alejandro la acompañaba, ajustando ligeramente su postura, mostrando una mezcla de orgullo silencioso y reconocimiento hacia su compañía. En un momento, se acercaron a la zona donde se ofrecían aperitivos y bebidas. Ana Sofía eligió una copa de jugo natural, mientras observaba las interacciones de los invitados a su alrededor. Algunos seguían murmurando, otros simplemente la evaluaban en silencio, y unos pocos intercambiaban miradas de aprobación discreta. Ella percibía cada detalle, interpretando cada gesto y cada expresión, consciente de que aquel día no era solo una prueba de su presencia en un mundo ajeno, sino también de su capacidad para sostener su integridad y su inteligencia frente a la admiración y el recelo simultáneos. Alejandro, mientras la observaba, comentó en voz baja: «Has manejado esto con una madurez que pocos podrían sostener». Su tono era firme, pero con un dejo de admiración contenida. «No se trata solo de apariencia», respondió Ana Sofía. «Se trata de cómo uno se sostiene a sí mismo, incluso cuando todo alrededor parece decir lo contrario». La conversación continuó mientras ambos avanzaban por el salón, y Ana Sofía se dio cuenta de que cada interacción con los invitados, cada mirada, cada gesto, era parte de un juego silencioso de poder, percepción y respeto.
Su seguridad interior se fortalecía con cada paso, con cada sonrisa medida, con cada palabra elegida cuidadosamente. Alejandro la observaba con atención, reconociendo la fuerza que proyectaba, y aunque no lo decía abiertamente, sabía que aquel día, Ana Sofía estaba dejando una marca indeleble en un mundo que rara vez aceptaba a quienes venían de fuera de su círculo privilegiado. Al final del recorrido, Ana Sofía se permitió un instante para observar el salón desde un punto elevado. Los candelabros reflejaban la luz sobre los rostros de los invitados, creando sombras y destellos que parecían contar historias de poder, riqueza y expectativas. Ella se sintió pequeña en tamaño, pero gigantesca en presencia. Su postura, su mirada y la claridad de su voz interna le daban un poder que nadie podía arrebatarle. Sabía que aquel día no solo estaba siendo observada, sino que estaba dejando una impresión que trascendería las apariencias superficiales. Mientras la música comenzaba a llenar el salón y los invitados, el salón, seguía vibrando con conversaciones, risas contenidas, y la música que recorría el aire, suave pero constante, mientras Ana Sofía avanzaba con paso firme, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella. El evento había adquirido un tono más intenso desde su llegada. La presencia de una mujer ajena a ese mundo de lujo y jerarquías había comenzado a alterar las expectativas de todos. Algunos invitados intercambiaban susurros, evaluando su vestido sencillo pero elegante, su porte seguro y la manera en que caminaba con naturalidad entre quienes consideraban su esfera exclusiva. Pero hubo alguien cuya atención se centró de manera más intensa, con un brillo calculador en los ojos y una sonrisa cargada de superioridad. Olivia, la ex del anfitrión, y figura reconocida por su habilidad para manipular situaciones a su favor. Olivia se acercó con pasos medidos, sus tacones resonando sobre el suelo de mármol, y sus ojos fijos en Ana Sofía, que ya la había percibido incluso antes de que hablara. La tensión era inmediata, un choque silencioso de mundos distintos. Privilegio contra determinación, arrogancia contra autenticidad. Vaya, parece que alguien se atreve a estar aquí sin invitación directa, dijo Olivia con una voz cargada de sarcasmo, mientras sus labios formaban una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Y no es cualquier alguien, sino tú. Ana Sofía levantó la cabeza, manteniendo la compostura y la serenidad que la habían acompañado desde que llegó al salón. Su mirada fue directa, sin un ápice de miedo ni sumisión. No vine a ser invisible, respondió con firmeza, dejando un espacio entre las palabras que parecía un desafío silencioso. Vine a estar y a ser como soy. Olivia arqueó una ceja, mostrando una mezcla de sorpresa y desdén contenido. Interesante confianza para alguien que apenas conoce las reglas de este lugar, dijo, con un tono que intentaba intimidar, aunque Ana Sofía percibió la ligera vacilación en su voz. Conozco las reglas de la vida mucho antes que estas, replicó Ana Sofía con calma. Y he aprendido que la arrogancia no siempre es poder. El silencio que siguió fue apenas interrumpido por el murmullo de los invitados, que notaron la tensión creciente entre ambas mujeres. Alejandro, a pocos pasos, observaba con una mezcla de fascinación y precaución. Su mirada no dejaba de recorrer a Ana Sofía, evaluando cómo manejaba la situación. Él sabía que aquel momento definiría parte de la percepción que los demás tendrían de ella, y también sabía que su capacidad para mantener la calma y la dignidad frente a Olivia era clave. Supongo que es tu manera de dejar claro que no te intimidan los que siempre han tenido ventaja, dijo Olivia, con un tono que intentaba sonar ingenioso, pero que llevaba una nota de inquietud. Exactamente, respondió Ana Sofía. Y me pregunto cuánto de tu seguridad es real y cuánto es apariencia. Las palabras fueron un golpe silencioso, y Olivia lo percibió. La sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se estrecharon levemente, evaluando a Ana Sofía con más cuidado.
Era evidente que no esperaba un enfrentamiento tan directo y calculado. Curioso, dijo Olivia finalmente. La mayoría de las personas aquí apenas atina a sentir y seguir la corriente. Tú, en cambio, hablas con claridad y sin miedo. Ana Sofía no bajó la mirada. No hablo con miedo, dijo. Hablo con la verdad que conozco y con la firmeza que la vida me ha enseñado a tener. Alejandro intervino entonces, con una voz que buscaba equilibrar la situación y mostrar apoyo sin imponer autoridad. Creo que ambas tienen algo que aprender la una de la otra, dijo. Ana Sofía ha demostrado que no necesita títulos para sostener su presencia, y Olivia... Bueno, Olivia ha dominado un mundo que no muchos entienden. Olivia lanzó una mirada rápida a Alejandro, evaluando su intervención. Qué interesante que te posiciones de su lado, dijo con un matiz de ironía. Pero no subestimes lo que significa conocer las reglas de este lugar. No subestimo nada, respondió Ana Sofía. Solo sé que conocer las reglas no siempre significa tener la razón. El intercambio verbal continuó, cada frase cargada de subtexto y tensión. Los invitados seguían susurrando, conscientes de la confrontación silenciosa que se desarrollaba frente a ellos, aunque pocos comprendían la profundidad de la estrategia de Ana Sofía. Cada palabra suya estaba medida, cada gesto calculado, manteniendo la firmeza sin necesidad de alzar la voz ni perder la compostura. Olivia, por su parte, se veía obligada a reconsiderar su enfoque. Su usual capacidad para intimidar y manipular encontraba un desafío inesperado en aquella mujer que no parecía impresionada por títulos, riqueza ni apariencia. Debo admitir, dijo Olivia finalmente, con un ligero cambio en el tono, intentando mantener la ventaja, que no esperaba tanta seguridad de alguien en tu posición. Y yo no esperaba encontrar a alguien tan seguro de sí mismo que confundiera arrogancia con poder, replicó Ana Sofía con una sonrisa apenas perceptible. Pero supongo que las apariencias engañan. La tensión entre ambas crecía, pero de una manera que no dejaba lugar al desorden. Era un duelo de inteligencia, presencia y fuerza silenciosa, donde cada gesto y cada palabra tenía un peso significativo. Alejandro se mantenía cerca, observando, consciente de que Ana Sofía estaba manejando la situación con precisión. Su mirada no dejaba de reconocer la capacidad de la joven para sostenerse en un entorno hostil sin ceder, para responder a la manipulación con claridad y firmeza. En un momento, Olivia decidió cambiar de táctica, intentando usar su influencia social para desestabilizar a Ana Sofía. Veo que sabes cómo moverte en este lugar, aunque apenas estás aprendiendo, dijo, con un tono que mezclaba amenaza velada y desafío. He aprendido más en mi vida que muchos aquí en toda la suya, respondió Ana Sofía sin titubear, y estoy dispuesta a demostrarlo si es necesario. La afirmación silenciosa de Ana Sofía causó un pequeño murmullo entre los invitados cercanos. Algunos se inclinaban hacia adelante, intrigados por la valentía y seguridad de una mujer que no pertenecía a su mundo, pero que hablaba y se movía como si hubiera nacido en él. Alejandro percibió la admiración contenida en la mirada de otros y el impacto que Ana Sofía generaba, pero también supo que aquel enfrentamiento no era solo por ella, sino un reflejo de la manera en que Olivia se enfrentaba a cualquier amenaza percibida en su territorio. «Eres muy audaz», dijo Olivia con un dejo de sorpresa que apenas podía disimular. «Rara vez encuentro a alguien que no se doblegue». «La audacia no siempre se mide por el miedo que uno impone», respondió Ana Sofía. «Se mide por la integridad con la que uno se sostiene». El ambiente alrededor parecía cargar una electricidad silenciosa. La música continuaba, los invitados seguían conversando, pero la tensión entre las dos mujeres era palpable, como un hilo invisible que atravesaba el salón. Alejandro, consciente de la dinámica, no intervenía, pero su presencia cercana era un apoyo silencioso, un reconocimiento de la fuerza de Ana Sofía. Cada movimiento,
Cada mirada y cada palabra eran parte de un juego de estrategia, donde Ana Sofía demostraba que podía sostenerse frente a alguien acostumbrada a manipular situaciones a su favor. En un momento, Olivia hizo un intento final de desequilibrarla, con un comentario cargado de insinuación sobre su origen humilde y su posición fuera del círculo privilegiado del evento. «Veo que no tienes miedo de hablar a pesar de tu origen», dijo, con un intento de sarcasmo que buscaba humillarla. Ana Sofía no se inmutó. Su mirada fue directa, firme y su voz clara. «Mi origen no define mi valor ni mi capacidad. Mi presencia aquí demuestra que la determinación y la inteligencia no dependen del estatus de nacimiento». Las palabras resonaron en el salón con una claridad que captó la atención de varios invitados cercanos. Algunos intercambiaron miradas de admiración silenciosa, reconociendo la fuerza de Ana Sofía, mientras otros se sorprendían de la seguridad que proyectaba. Alejandro percibió la victoria sutil en sus palabras y gestos, una victoria que no necesitaba aplausos ni reconocimiento abierto, pero que era evidente para quienes tenían ojos para ver. Olivia, por primera vez, mostró una leve vacilación. Su sonrisa se mantuvo, pero la firmeza en su mirada se debilitó apenas, un pequeño indicio de que la presencia y la seguridad de Ana Sofía habían logrado desafiar su autoridad y su control sobre la situación. Alejandro, sin apartar la mirada de Ana Sofía, dejó escapar un suspiro bajo, reconociendo la manera en que ella había enfrentado a la antagonista con elegancia y fuerza. La música continuaba llenando el aire, pero la escena central del salón había cambiado. La mujer que pocos minutos antes parecía una intrusa, ahora se había convertido en un punto de respeto silencioso. La presencia de Ana Sofía imponía claridad y firmeza, y aunque Olivia seguía intentando mantener su posición, era evidente que había sido confrontada por una fuerza que no podía ignorar ni manipular fácilmente. Ana Sofía respiró hondo, consciente de que cada palabra, cada gesto y cada mirada habían contribuido a sostener su integridad. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de los edificios iluminaban tenuemente las calles, mientras Ana Sofía caminaba de regreso a su apartamento, con la mente aún reviviendo los eventos del día. Cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada en el salón de fiestas seguía resonando dentro de ella como un eco persistente, recordándole la fuerza que había desplegado y la tensión que había logrado sostener frente a Olivia. Aún así, no podía negar la sensación de que algo más estaba por revelarse. Algo que conectaba a las piezas de aquel rompecabezas de desafíos y confrontaciones que habían marcado su día. Al abrir la puerta de su departamento, dejó caer suavemente su bolso sobre la mesa y se recostó por un instante, cerrando los ojos para absorber la calma que contrastaba con el tumulto de la velada. Su corazón aún latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de haber enfrentado un mundo al que jamás había pertenecido y haber mantenido su dignidad intacta. Cada detalle de su comportamiento, cada palabra precisa que había pronunciado, se repetía en su mente, reforzando una certeza. No importaba el estatus de quienes la rodeaban. Su valor no se medía por apariencias ni privilegios, sino por su capacidad de sostener su verdad. Mientras revisaba mentalmente los momentos del evento, un pensamiento la golpeó con intensidad. Alejandro. Su presencia había sido constante, silenciosa pero firme. Una sombra que la acompañaba sin interferir, observando y reconociendo cada demostración de fuerza que ella ofrecía. Había algo en su mirada que no se podía ignorar. Un reconocimiento profundo. Una mezcla de respeto y curiosidad que la hacía sentir que aquel vínculo, aunque apenas iniciado, iba más allá de lo superficial. Ana Sofía se preguntó si él entendía hasta qué punto su capacidad de sostenerse había influido en la percepción de los demás, y si, en el fondo, también había aprendido algo sobre sí mismo a través de su desafío silencioso. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta,
encontró un paquete discreto apoyado sobre el piso. Sin remitente visible, su curiosidad se activó de inmediato. Lo tomó con cuidado, notando el peso y la forma irregular, y lo llevó a la sala sentándose mientras lo abría con delicadeza. Dentro encontró un sobre con una carta y varias fotografías antiguas. La letra era firme, elegante, con un trazo que denotaba educación y cuidado, pero el contenido era lo que atrapó su atención. Imágenes de Olivia en situaciones que Ana Sofía no recordaba haber visto antes, junto a personas desconocidas, con gestos que sugerían secretos bien guardados. Su corazón latía más rápido mientras leía la carta, que contenía palabras medidas pero cargadas de significado. Cada frase insinuaba una conexión entre Olivia y un pasado oscuro que, hasta ese momento, Ana Sofía desconocía. La revelación era clara. La mujer que había enfrentado en el salón no era solo una antagonista del presente, sino alguien que había formado parte de eventos que habían afectado a personas cercanas a Ana Sofía en el pasado. La carta terminaba con un mensaje directo. Lo que creías que era casualidad es parte de un plan mucho mayor. Conocer la verdad te dará la fuerza que necesitas. Ana Sofía se recostó en el sillón, sosteniendo la carta entre las manos y respirando hondo. La sensación de asombro se mezclaba con determinación. Cada enfrentamiento, cada tensión sostenida frente a Olivia, ahora adquiría un nuevo significado. No se trataba solo de un choque de personalidades o de un desafío social, sino de un vínculo que atravesaba capas del pasado, de secretos que solo comenzaban a revelarse. Sabía que lo que tenía en sus manos era un puente hacia respuestas que había buscado sin saberlo, y que esas respuestas podrían cambiar el rumbo de todo lo que había sucedido hasta ese momento. Al día siguiente, Ana Sofía decidió seguir las pistas contenidas en la carta. Recorrió bibliotecas, archivos públicos y registros antiguos, buscando nombres, fechas y lugares mencionados en los documentos. Cada descubrimiento era un golpe más de claridad. La conexión entre Olivia y ciertos eventos del pasado era directa y tangible. La investigación le permitió reconstruir fragmentos de historias ocultas, revelando patrones de manipulación, engaño y decisiones tomadas por personas con poder, que habían afectado vidas de manera silenciosa pero profunda. Ana Sofía sentía una mezcla de incredulidad y convicción. La verdad era más compleja de lo que había imaginado, pero también le daba un sentido de propósito renovado. Durante su búsqueda, se encontró con antiguos conocidos de la familia de Olivia, personas que habían sido testigos de decisiones que habían marcado destinos, y que ahora, al ver a Ana Sofía investigando con precisión y cuidado, comenzaron a confiarle fragmentos de información. Cada conversación era un descubrimiento, y cada pieza nueva confirmaba lo que la carta había insinuado. Olivia había estado involucrada en situaciones que habían afectado directamente a su entorno, de maneras que solo ahora podían entenderse en su totalidad. Ana Sofía tomaba nota mentalmente, reconociendo que la paciencia, la observación y la claridad eran herramientas más poderosas que la confrontación directa, aunque ésta también había tenido su momento de impacto. Una tarde, mientras revisaba documentos en un café tranquilo, Alejandro apareció de manera inesperada, con la misma expresión de respeto y curiosidad contenida que había mostrado desde su primer encuentro. «Parece que has estado ocupada», dijo con un tono que combinaba admiración y cautela. «¿Sí?», respondió Ana Sofía sin levantar la voz pero con firmeza. «Hay verdades que no se revelan por sí mismas». Alejandro se sentó frente a ella, observando los documentos y las fotografías esparcidas sobre la mesa. «Lo que estás descubriendo podría cambiar muchas cosas», dijo. «Y no solo para ti, sino para todos los que han estado involucrados». Ana Sofía lo miró directamente, evaluando sus palabras y la manera en que las pronunciaba. «Exacto», dijo. «Y esa es la razón por la que no puedo detenerme ahora. La verdad no es solo información, es poder, claridad y justicia». Durante las horas siguientes, ambos revisaron las pistas
intercambiando observaciones y posibles conexiones. La tensión entre ellos no era la misma que en el café ni en el salón de fiestas. Ahora era una complicidad silenciosa, basada en la determinación de llegar al fondo de los secretos y de enfrentar la realidad sin temor. Alejandro parecía cada vez más impresionado por la precisión y la claridad de Ana Sofía, mientras ella reconocía la forma en que su presencia aportaba apoyo y perspectiva sin intentar dominar la situación. Era un trabajo en equipo que se construía sobre respeto y reconocimiento mutuo, sin necesidad de demostrar superioridad. Finalmente, después de días de investigación, Ana Sofía reunió suficiente información para confrontar a Olivia de manera directa. La cita se dio en un espacio neutral, un pequeño salón de reuniones donde la luz natural iluminaba los rostros, sin posibilidad de ocultar expresiones. Olivia llegó con su habitual seguridad, pero Ana Sofía percibió en sus ojos un destello de inquietud, como si algo en la determinación de su interlocutora ya comenzara a desestabilizarla. «Parece que has estado muy ocupada», dijo Olivia, con un intento de sonrisa que no alcanzaba a disimular la tensión. «Sí», respondió Ana Sofía. «Y descubrí cosas que necesitaba entender. Cosas sobre tu pasado y cómo afectaron a quienes nos rodean». Olivia permaneció en silencio, evaluando cada palabra y gesto de Ana Sofía, consciente de que su control sobre la situación comenzaba a desvanecerse. La tensión era palpable, y cada mirada, cada respiración contenía un peso invisible. «¿Y qué piensas hacer con todo esto?», preguntó Olivia finalmente, con un tono que intentaba ser desafiante pero que mostraba vulnerabilidad. «Lo que siempre debía hacer», respondió Ana Sofía con firmeza. «Poner la verdad sobre la mesa, sin adornos ni manipulaciones». Las palabras resonaron como un golpe silencioso. Olivia intentó reaccionar con sarcasmo, pero su mirada se había suavizado apenas. Por primera vez, parecía reconocer que Ana Sofía tenía el control moral de la situación. Alejandro, presente de manera discreta, observaba la interacción con una mezcla de orgullo silencioso y respeto. Era evidente que Ana Sofía había logrado una victoria que no dependía de fuerza ni riqueza, sino de claridad, integridad y determinación. Ana Sofía continuó, con una voz firme y clara, sin titubear. «Lo que hiciste en el pasado tuvo consecuencias que afectaron vidas, y hoy estoy aquí para que se sepa la verdad. No por venganza, sino por justicia». Su mirada no se apartó de Olivia. La justicia no se mide por privilegios ni títulos. Se mide por la capacidad de enfrentar la verdad. Olivia permaneció en silencio, reconociendo sin palabras la fuerza que Ana Sofía proyectaba. La tensión disminuyó lentamente, pero no sin dejar una impresión duradera. La victoria moral de Ana Sofía era evidente. No necesitaba humillar ni gritar. Su claridad y firmeza habían desmontado años de manipulación y control, dejando en evidencia la diferencia entre integridad y apariencia. Cuando finalmente se retiraron, la sensación de resolución llenó el espacio. Ana Sofía sabía que aquel capítulo había concluido, pero también que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado un mundo de privilegios y manipulación. Había sostenido su verdad frente a adversarios poderosos y había logrado no solo reconocimiento, sino también respeto silencioso. Alejandro permanecía a su lado, un aliado que no había intervenido con autoridad, sino que había acompañado con admiración y complicidad, reconociendo la fuerza de quien había logrado mantenerse íntegra en todo momento. Mientras caminaban hacia la salida, Ana Sofía respiró hondo, sintiendo la calma y la claridad que solo llega después de haber sostenido la verdad sin miedo. Sabía que la noche había sido un punto de inflexión, un momento donde la integridad y la determinación demostraron ser más poderosas que cualquier apariencia o privilegio, y que su camino, aunque todavía lleno de desafíos, se encontraba ahora iluminado por la confianza en sí misma y la